Bueno, la noticia de primera hora de la mañana que tiene que ver con nuestra ciudad, con la región, incluso con el país mismo, es la muerte de Héctor Caballero, el ex intendente de Rosario, este luchador del socialismo, un hombre muy cercano a las ideas nacionales del peronismo, un hombre de una participación política en nuestra ciudad fundamental también para esto que estamos viviendo en este momento, que es la salud pública, el hombre que hizo la salud pública que hoy tiene Rosario y que está con la que está afrontando esta pandemia. Este artífice, este hombre extraordinario como fue Héctor Caballero, murió en el día de la fecha hace pocas horas. Hoy cumpliría 81 años Héctor Caballero. Él visitó el programa muchas veces, ha estado telefónicamente, en vivo. Recordamos notas realmente interesantes. Las últimas que habíamos hecho estaban referidas a la pandemia. Bueno, su condición de médico también lo habilitaba a hablar desde ese lugar, con la responsabilidad política que tenía, que tuvo, y bueno, su trascendencia como intendente de Rosario en el tema salud pública. Vamos a escuchar ahora una nota que le hicimos el 2 de abril, y son 39 minutos que hablamos con Héctor Caballero, un hombre de una amabilidad y del diálogo permanente, bueno, incluso con los que pensaban distinto. Yo me sentí siempre muy honrado por la consideración que tenía hacia el programa y bueno, también lo que hacíamos en la música clásica, de la cual era un amante, un ferviente admirador. Vamos a escuchar esta nota con Héctor Caballero que le hacíamos el 2 de abril. Bueno, que en paz descanse el luchador por el bienestar del pueblo, el artífice de la salud pública en la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar la nota. Entrevista en Aquí, Allá y en todas partes junto a Hugo López. Entrevista en Aquí, Allá y en todas partes junto a Hugo López. Bueno, en el programa de hoy estamos con estas notas. Al inicio del programa era Nire Roldán hablando de este tema que tiene que ver con la cuestión de los alquileres y bueno, el padecimiento que tiene el pueblo argentino con respecto a este tema, las medidas tomadas por el gobierno y bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Recién hablábamos con Juan Valerdi, este economista, especialista en macroeconomía y bueno, nos decía y nos hablaba desde la economía, desde lo solidario, ¿no? De cómo debe funcionar en estos sistemas y él decía y hablaba de los ideales de la comunidad organizada expresada por el general Perón. Otro tema importante es el tema de la salud. Lo estamos viviendo acá en Rosario, bueno, el país en este momento y particularmente Rosario está enfrentando esta crisis bien por el trabajo grande que se hizo en el tema de salud y el que fue artífice de esto, que tiene que ver tanto con lo que está viviendo el pueblo hoy, con esta seguridad que tiene en el tema de salud en nuestra ciudad, empezó hace muchos años con un luchador grande de este tema, que era el ex intendente, el doctor Héctor Caballero, que bueno, está en línea. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Héctor, recién mencionábamos que bueno, hay mucha gente en este país y creo que hay gente de sobra para ser un país grande, gente preocupada por el tema de la casa, de la vivienda, como Juan Valerdi, el tema de la economía en lo solidario, y usted en el trabajo grande que hizo en la salud, en esta salud que gracias a Dios está en manos del Estado, que la está dirigiendo el Estado, y bueno, que esto es para que el pueblo pueda en esta circunstancia tan adversa vivirla de una manera distinta, ¿no? Sí, mire, Rosario tiene una tradición, digamos, muy importante en tener
una salud propia, una salud municipal. Sí. Y en ese sentido, los hombres que forjaron el desarrollo de esta ciudad, digamos, siempre tuvieron en cuenta esta cuestión. Y, por ejemplo, les quiero decir, en el centenario de la patria, justamente fue regalado a la Nación el Hospital Nacional del Centenario. Sí. Que después, cuando vino la dictadura y se encargó de transferir todos los hospitales nacionales a la provincia sin presupuesto, pasó a ser un hospital provincial. Pero digo, como gesto emblemático de la relación de la sociedad con la salud rosarina, sí. Se donó un hospital, aunque parezca mentira. Sí, sí, un sueño, ¿no? Otra gente donó donde está la Estación Sanitaria General San Martín en Barrio Belgrano. Sí, conozco, el claro. Hospital de Caridad fue exactamente igual. O sea, digamos, acá hay un espíritu. Ahora, cuando yo me hice cargo de la Intendencia, refiriéndose a usted, la salud pública tenía presupuestariamente un 8%. Claro. Yo había presentado un plan en el año 87, yo asumí en el 89, claro, y me comprometí frente a la comunidad que no iba a haber más certificado de pobreza para ingresar a los hospitales, y que los hospitales iban a estar, digamos, al servicio de toda la comunidad, sin barreras, digamos, ni fronteras, y que además tampoco iba a haber distinción de clases para atender, y que la íbamos a jerarquizar de todo punto de vista, tanto en el capital humano como en, digamos, el capital tecnológico y la ciencia aplicada a la tecnología. Sí. Bueno, teníamos el 8%, en un año pasamos al 32%, ¿no es cierto?, que prácticamente fue un ejemplo en toda Argentina y en toda América Latina de un municipio que tuviera un destino de dinero tan grande en su presupuesto. Y ahí empezó la medicina a cambiar. Para los anteriores intendentes, la salud era una descarga, una carga que había que eliminarla, y como me lo plantearon a mí el anterior intendente, había que pasarlo a la provincia y que la provincia se hiciera cargo. Entonces nosotros dijimos que no íbamos a hacer cargo de nuestra propia salud, y bueno, y ahí... Bueno, a ver, ahí hubo un corte, vamos a ver si... Bueno, a ver. Bueno, ya lo retomamos al doctor Héctor Caballero, bueno, estas cuestiones que tienen las comunicaciones. Doctor, ¿nos está escuchando entonces? Totalmente, sí. Bueno, doctor, lo que decíamos, y usted hacía el relato de cómo se arriba a esta salud que realmente es orgullo de la ciudad y de los rosarinos, y que bueno está decirlo, ¿no? Y que usted fue el artífice de esto, ¿eh? Es un reconocimiento que hay que hacerlo. Corresponde que se hagan estos reconocimientos a personas que han hecho tanto, y en el tema de la salud, un tema tan caro, los sentimientos humanos, ¿no? Sí, mire, yo conocí a la Administración Sanitaria Municipal porque mi primer trabajo, digamos, después de recibirme bioquímico, fue ser practicante en el Hospital Centenario. Posteriormente, en agosto del 65, ingresé por concurso en el Hospital Carrasco, que dependía de la Municipalidad de Rosario. Fui echado en la época de Onganía, y posteriormente, después que pasó la dictadura de Onganía, me presenté al concurso para el Hospital Clemente Álvarez, y bueno, lo gané. Fui director interino del laboratorio del Hospital Clemente Álvarez, y después fui despedido por la dictadura de Videla. Bueno, o sea que yo ya venía, y había sido 4 años concejal, con un conocimiento bastante importante de toda la municipalidad, pero fundamentalmente en todo lo que se requería a la salud, y la salud se estaba acá al centro. A nadie le interesaba mejorarla, sino que más vale
era un gasto. Yo creo que la decisión que tomamos fue correcta a la luz del tiempo. Todos los intendentes, mayor o medida, lo siguieron y lo desarrollaron. Después de mi intendencia vino el doctor Wiener, que la siguió, digamos, desarrollando con mucha eficiencia. Después vino, digamos, el actual, el gobernador Miguel Lichi, que bueno, la mantuvo sin grandes aportes, pero la mantuvo. Y después vino Mónica Fein, que también provenía, ¿no es cierto?, fue de la estructura sanitaria municipal, que durante muchos años que asumió de intendenta, que también la mantuvo y la desarrolló bastante bien. O sea que yo, digamos, tuve 3 reuniones con Hacking, donde tuve la oportunidad de hacer llegar por escrito, y después nos sentamos en 3 reuniones a ver cada una de las cosas, digamos, de las 62 que yo consideré fundamental para el gobierno municipal. Y una cosa yo le pedí, ¿no es cierto? Yo le pedí que, y me dice esta historia que le hice a usted, que la salud pública era una política de Estado. Cuando antes de que yo entrara a intendente, ¿no es cierto?, ganaban los radicales, ponían todos directores de, digamos, de los hospitales radicales, directores de servicios radicales. Lo mismo ocurrió con el peronismo del 73 al 76. Y cuando yo ingresé como intendente, dije, no, los directores de hospitales lo eligen los jefes de servicio de los propios hospitales. Y me envían a mí una terna para que yo pueda elegir el director y que me pusieran en orden de jerarquía. El director y el vicedirector, director, digamos, lo elegía el propio personal. Yo de todo lo que los nombramientos que hice, fue la primera vez que no se hicieron nombramientos políticos en la carrera sanitaria municipal, y creo que eso también importó mucho. Y sí, además la inversión de presupuesto en salud, las obras que se hicieron en salud, redundaron en que la gente de salud se pusiera la camiseta de la municipalidad, y ha sido, junto con sus profesionales, sus personales, su capacidad ejecutora, realizadora, con alto nivel de eficiencia técnica y científica, básicamente se fue llevando de a poco a esta realidad que tiene hoy. Que usted imagínese al revés, sí, si no existiría esta estructura municipal, con el equipamiento que tiene, etcétera, etcétera, no sé qué pasaría frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Ahora, doctor, el tema, y me gustaría acá remarcar esto porque también eso fue un logro suyo, bueno, esto va de mi cuenta, no lo pagó bastante caro usted. Digo, esta actitud de apertura, de nombrar a todos aquellos que quisieran al bien común de la salud, tuvo la crítica de propios y extraños, ¿no? Sí, mire, yo me comprometí frente a mi propio partido y me comprometí digamos, ante la comunidad, que yo no iba a hacer diferencias políticas ni religiosas ni de ningún tipo, y que el Ejecutivo lo iba a conformar la gente que mejor conocimiento tuviera del área que iba a desempeñar sus funciones, y que, digamos, sea de la tendencia política, que no sea, iba a ocupar los cargos en el gabinete. Por supuesto que algo dejó herido a muchas personas de mi propio partido, pero nosotros tuvimos, digamos, un gabinete que yo me enorgullezco de decir que fue el mejor gabinete municipal desde el inicio de la democracia. Ahora, 2 funcionarios, el secretario de Obras Públicas de Usandizaga siguió como secretario de Obras Públicas durante mi gestión.
secretario de Planeamiento de la gestión de Usandizaga, siguió como secretario de Planeamiento, que fue el que diseñó todas las grandes vías de comunicación digamos, que hoy existen, Avenida Las Tres Vías, todo. De circulación interna y de ingreso también, ¿no? Lo planificó el doctor arquitecto Manuel Fernández de Luco, y también tuve a la doctora arquitecta Isabel San Vicente para el área central de la ciudad. Sí. En los aspectos jurídicos estaba el doctor Andorno, que es un hombre que ya murió, de larga trayectoria, profesor universitario, digamos, de varias universidades italianas, alemanas, etcétera. Básicamente, digamos, para que nadie dudara de las resoluciones jurídicas, puse a todo lo mejor. El doctor Jorge Eldo Juárez, que había sido un abogado penalista y un juez intachable, sí, ¿no es cierto? Y le podría seguir nombrando al ingeniero Garibay, ¿no es cierto? Sería el padre de este, ¿no? El padre de este muchacho. Que es un bronce, el padre, ¿no es cierto? Que fue subsecretario de Transporte de la Nación 2 veces, que fue director del único puente que se terminó en aquella época, que fue el puente Tancredo de Neve, que nos unía con Brasil. Y luego también llevé como coordinador de gabinete a quien había sido el ingeniero Horacio Premoli, un planificador urbano de alto nivel, ¿no es cierto?, que había estado como jefe de la prefectura de Gran Rosario hasta el golpe de Estado del 66, y después de la amenaza que sufrió, ¿no es cierto?, tanto él como su esposa, se fue a Brasil y organizó el plan de desarrollo, digamos, de Río Grande do Sul y otro de todo el sur de Brasil, que en ese tiempo estaba de moda unificar todos los estados de Brasil. O sea, que había gente con experiencia nacional, internacional, en la actividad privada, en la actividad pública, y me jacto de decir que traté de elegir los mejores, ¿no es cierto?, independientemente del color político que tuvieran. Por ejemplo, había un secretario de la producción, que fue una secretaría que yo creé, fue Secretaría de la Producción, que, digamos, básicamente era de origen peronista. Tuvimos el concurso en el Departamento de la Mujer de todos los partidos políticos de todas las religiones, y nació el primer teléfono verde, que de paso le voy a contar una anécdota. Sí. Fíjese, en el año 90, contra la violencia de género. Sí, un avanzado en ese tema, ¿no? 90. Bueno, cuando ellos me vino a decir que, bueno, que en tal país era el teléfono amarillo, que yo estaba superado con todas las mujeres del Departamento de la Mujer, y cansado le digo, bueno, pero ¿qué color tiene en promoción social en el Departamento de la Mujer? Verde. Bueno, vamos a crear el teléfono verde. Yo le estoy explicando a alguien que nadie conoce, porque el teléfono verde se hizo conocido internacionalmente. Y yo, se llama verde porque el teléfono que existía en el Departamento de la Mujer era el teléfono verde, ¿no es cierto? Entonces le digo, fuimos adelantados después de San Pablo, en crear 2 refugios de la mujer golpeada. Digo, estamos hablando del año 90. Sí, pero lo que vemos hoy. Salta rápidamente una pregunta o algo que señalo. Su relación con el peronismo siempre fue muy buena, ¿no? El diálogo con el peronismo. Yo le voy a contar por qué esta gente que después gobernó detrás de mí se olvidó. Nosotros, yo cuando gané las elecciones para intendente, tenía 4 concejales sobre 36. Sí. Bueno, yo lo convoqué a todos los bloques que había, que no eran tantos, eran 3. O sea, radicalismo, la democracia progresista, y
el peronismo, y le planteé que yo necesitaba un pacto de gobernabilidad, ¿no es cierto?, y que me ofrecía, como yo había terminado mi concejalía y pasé de intendente, que me ofrecía como principal negociador, o sea, que negociara con las áreas y que después yo definía con ellos. Bueno, eso sin estar escrito, el único sector que nos dio, digamos, el ok para llevar adelante y darnos gobernabilidad, porque yo tuve 4 los primeros 2 años. Sí. Los 4 años subsiguientes tuve 7 concejales, ¿no es cierto? Y cuando luego, digamos, los últimos 2, tenía 9 sobre 38 concejales. Cuando usted hace la O sea, convocatoria, ¿qué pasa ahí cuando le habla? bueno, el único sector que ofreció gobernar fue el peronismo, Ah, mire usted. ¿no es cierto? Entonces, mi relación ya era, digamos, siempre yo tuve, como decía, era un socialista pro-peronista. Porque a mí me tocó vivir como cadete del Liceo Militar General Paz, estando bajo bandera este instituto militar donde se hacía el secundario, estaba en la ciudad de Córdoba. Entonces yo viví lo que fue la revolución del 55 y el revanchismo que hubo del asalto a los sindicatos, a algunas facultades, las torturas, todo eso yo tuve oportunidad de verlo. Por suerte me tocó ser de actuar, nos sacaron a pelear, teníamos 15 años, usted se cuenta usted, los derechos del niño, ¿no es cierto? Y bueno, los oficiales nuestros, la mayoría se habían ido a la escuela de artillería y a la escuela de paracaidistas, digamos, para levantarse con Lonardi, y nosotros fuimos leales durante toda así que sufrimos los bombardeos de los Auro Lincoln, de los Auro Lancaster, de los simuladores revolucionarios de la falsa llamada Revolución Libertadora, y el ametrallamiento de los termitos. Entonces yo vi todo eso y dije, yo, si soy socialista, porque ya era socialista en ese momento, sí, digo, yo no puedo estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con esta masacre que se está haciendo y esta quita de derecho al pueblo trabajador. Yo jamás estaré en la vereda enfrente del peronismo, porque a pesar de nuestras diferencias, que son importantes, es el único otro sector que defiende a los trabajadores, a los más humildes y a los sectores medios que viven de su trabajo. Y de ahí nace mi trayectoria, ¿no es cierto? Esta es la historia real, o sea, sí, muchos de los que siguieron, si yo no hubiera ganado las elecciones, que me levanté todavía, ¿no es cierto?, tratándome de un cáncer, sí, no lo acuerdo. En ese momento, sí, ¿no es cierto?, porque no había otro candidato del partido, yo lo asumí, ¿no es cierto?, al principio me costó mucho, y bueno, y si no hubiera existido, digamos, el bloque peronista que me apoyó y me dio gobernabilidad, ¿no es cierto?, ellos no estarían ni tantos años en la municipalidad y luego 12 años en la provincia. Bueno, si ahí bueno está decirlo. Ahora me eliminaron de la historia. Sí, pero no, de la historia minúscula, de la pequeña, claro, de la otra seguro que no, pero yo lo que quiero remarcar, y ahora en estos días se vio permanentemente, no habría sido la actitud suya como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia ponerle palos en el camino al gobernador, al nuevo gobernador. Sí, habría fiscalizado, analizado, pero esta actitud seguramente en usted no la habríamos tenido, tratando de obstaculizar la tarea de un gobernador nuevo, y hablamos de Perotti, ¿no? Digo, no son actitudes suyas, verdaderamente el pueblo lo reconoce perfectamente. No, mire, yo creo, le escribí anoche como a las 2 de la mañana a un diputado provincial que perteneció a mi bloque y hoy es el jefe del bloque, como yo lo fui anteriormente, diciendo que lo felicitaba por las expresiones que había tenido.
¿no es cierto? Porque realmente la gestión anterior ponga palo en la rueda a esta gestión, que fue elegida legal e institucionalmente por el pueblo, me parece realmente miserable, ¿no? Miserable, y con los antecedentes anteriores que tuvo, porque sin pandemia, para decir que hacía obras públicas, etcétera, etcétera, Vichy sacó un crédito de 500 millones de dólares, así como lo escucha. No lo sacó ni del Banco Mundial, no lo sacó en el BID, que son organismos que pagan contra el certificado de obra, sino que lo sacaron en el mercado de valores, que se lo traduzco a la gente que está escuchando, en la timba financiera nacional e internacional. Hoy nadie sabe quién tiene esos bonos, que por otra parte están subvaluados, ¿no es cierto?, por cada dólar a 0,20. Y lo sacaron cuando el dólar estaba a 16 pesos y ahora está en un valor, digamos, de alrededor de 70 pesos para ponerle un promedio, ¿no es cierto? Entonces, eso, Vichy no pagó un peso. Sí, son 40.000, bueno estar decirlo, que traducido en pesos son 40.000 millones, ¿no? Sacó, por eso le digo, ni un peso, y no tenía ninguna pandemia, no pagó un peso. Sí. Ahora, a partir de cuando se empezaban a pagar esos bonos, se empezaban a pagar, o sea, la carga de del capital y los intereses de la deuda empieza en el año 19, ¿no es cierto?, en el año 20, perdón, sí. 20, 21, 22, 23, 24, o sea, el mandato de Perotti. Claro, ¿No? ¿Qué actitud reñida y con la lealtad? ¿no? Sobre mi escritorio que le estoy hablando, sí. Tendría que sacarlo de la pila que tengo acá, bastante desordenada, el análisis de cuánto tiene que pagar el Perotti de la deuda. En el año 23-24 la va a tener que renegociar de alguna manera en la deuda externa, porque no la vamos a poder pagar. Entonces han sido, además, como dije yo, que reitero la palabra, de un cinismo total, sacar un crédito de 500 millones de dólares, donde se delegó la soberanía en caso de conflicto en la justicia de Nueva York, que es una barbaridad. Que ya teníamos. Y ya teníamos antecedentes, lo que significaba eso, ¿no? La copia textual, son los mismos estudios jurídicos, ¿no es cierto? Son los mismos bancos que operaron en la obtención de ese crédito, que se pagó una cifra muy alta de intereses que estaban estipuladas, si bien son intereses pactados de comisión, pactado internacionalmente, es una cifra bastante importante. Bueno, todo eso lo va a tener que pagar Perotti. Me extraña que nadie, por eso le escribí a este diputado anoche por WhatsApp, que nadie diga eso, y además lo felicité por lo de la autopista, porque la autopista, ¿no es cierto?, en 2015, a los 5 años, nosotros tenía que estar terminados los 313 kilómetros, que son de ida y vuelta a la repavimentación de la autopista. Pero 313, cuando llegamos a diciembre de 2015, había 74 kilómetros nada más que repavimentado. O sea, el incumplimiento garrafal. Yo me ocupé de ese tema, presenté proyectos, investigué la cuestión. En ese momento, la deuda, ¿no es cierto?, que tenían las empresas concesionarias, que siempre son la misma empresa que ganan todas las licitaciones de la provincia, una creencia por parte del Estado provincial de 1.554 millones de pesos de diciembre de 2015, digo, para ubicarnos cuando sería hoy. Bueno, ahora mandaron, ellos llegaron a un arreglo que nadie debía nada a ninguno de los dos, ni la provincia a los concesionarios ni los concesionarios.
Esta gente es la que le pone piedras en el camino al nuevo gobierno. Realmente por eso transmitirlo y decirlo de la manera clara que lo está haciendo usted. Pero volviendo a este tema, porque de esto vamos a ver si la semana que viene, bueno, abusando un poco de su tiempo, podemos hacer algo. Pero lo que me gustaría saber, para aprovechar hoy, y ya después lo vamos a coordinar con usted para desarrollar un poco más de esto, de qué se trata esta cuestión. ¿Cómo tomó usted que el gobierno anterior, en una actitud liberal salvaje, realmente haya sacado el rango de ministerio al de salud para darle el de secretaría? ¿Cómo tomó un hombre comprometido con este tema, un trabajador de la salud como lo es usted, ¿no es cierto?, en su calidad de bioquímico, doctor en esta materia, que un gobierno en esa actitud despreciativa hacia el pueblo haya rebajado a secretaría algo que tiene que ver tanto con la salud del pueblo como es un ministerio? Mire, muy mal lo tomamos. Todos los que creemos en la salud pública lo tomamos muy mal, pero no es solamente rebajar al Ministerio de Secretaría, sino haberle bajado en los 4 años el 25% del presupuesto. O sea, se bajó el cuarto del presupuesto y en algunos aspectos se bajó las 2/3 partes del presupuesto. El Malbrán, cuando yo vine a estudiar a Rosario en 57, claro, era usted hablaba de Malbrán, hacía de cuenta que hablaba del polo científico de salud de la medicina. Claro, el gran estudioso del tema de la cosa del virus, de todas estas enfermedades, catamarqueño, ¿no? No, ahora le voy a explicar. Cuando se hizo la Constitución del 49... Él era senador. Se incorporó, no, de 1949. Ah, la de 49, porque Malbrán había sido senador, ¿no es cierto?, nacional. ¿Quién? Malbrán no había sido senador nacional por Catamarca. También ocupó, exactamente. Sí, ahora, sí. Cuando creó por la Constitución del 49, Perón por primera vez el Ministerio de Salud, que no existía, y se lo fue a ofrecer al uno de los mejores sanitaristas en toda la historia hasta la actualidad de la República Argentina, sí, que fue el doctor Ramón Carrillo. Un prócer. Y Ramón Carrillo venía de Santiago del Estero, claro, pero era un sanitarista de excelencia, y le dice, pero yo de ministro era un hombre muy humilde, que terminó exiliado por hecho de la Libertadores y murió en Brasil, muy pobre, etcétera, etcétera. Dice, yo no me parece que un ministerio, dice, no, ya está aprobado. Además, sabe, le dijo Perón, si hay un ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿no es cierto?, ¿cómo no va a haber un ministerio que se ocupe de la salud de las personas? Claro. Esto es histórico, ¿no es cierto? Y bueno, y esas son las coincidencias que tenemos. ¿Qué dijo Ramón Carrillo en su libro que escribió? El hospital público, ¿no es cierto?, es la viga maestra de la salud pública. Entonces, usted va a Estados Unidos ahora con la pandemia y todo, si no tiene plata, chao. Claro. La salud pública prácticamente no existe, y es una batalla entre los demócratas y los republicanos, que hasta ahora la fueron ganando los republicanos, que es la expresión del neoliberalismo que hubo acá en el gobierno anterior al de Fernández. Ahora, los enemigos del Estado, ¿cómo están pidiendo y están aplaudiendo a esos médicos del Estado, no? ¿Cómo están aplaudiendo a la línea de bandera o pidiendo y exigiéndole que traigan a los argentinos que están afuera? Digo, todos los enemigos del Estado, ¿cómo se están expresando ahora? Esto que odiaron y que predicaron permanentemente en contra del Estado, cuando en una situación tan adversa como esta, ¿cómo recurren al Estado, no? Mire, hay varios juicios que se iniciaron contra las prepagas, ¿no? Porque se niegan a atender pacientes con el coronavirus. Sí. Ahora, ese mismo tipo o familia
que está pagando entre 18 y 30.000 pesos a la prepaga, ¿no es cierto? No lo atiende la prepaga, ¿no es cierto? No lo atiende la prepaga por coronavirus, pero sí lo atiende el hospital público. Ah, claro, claro. Entonces se dan cuenta, acá a partir de ahora hay un quiebre, ¿no es cierto?, mundial, y sobre todo acerca del papel del Estado. Los neoliberales, ¿no es cierto?, como los que nos gobernaron Sí. Antes de Alberto Fernández, en Argentina y en todo el mundo, consideraban que la salud era un gasto y que tenía que estar en manos privadas. Claro. Nosotros siempre consideramos que es una inversión y que el Estado debe garantizar la salud pública en todos sus niveles, ¿no es cierto?, a toda la población sin excepción de clase. Entonces, fíjese usted ahora, lo ve acá, ¿no es cierto?, lo ve acá directamente. La salud pública no cobra por atender a los pacientes, a pesar que son pacientes, en los casos de gravedad, de alto costo, digamos, de todo tipo, ¿no es cierto?, de capital humano, de aparatología, de insumos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene el Estado y la salud pública. Entonces me parece que debemos aprender de lo que nos pasa. Debemos aprender de que nos pasa y saldar la discusión ideológica entre aquellos que están en contra del Estado y aquellos que promovemos que el Estado tenga un Estado regulador y garantice los elementos esenciales que hacen en la vida humana, como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Esa discusión creo que hay que profundizar en estos términos, sacar una conclusión, porque lo mismo que repudiaba, achicar el Estado, esto, que estaban de acuerdo con la disminución del Valbrán, que quedaron 7, eso es vergonzoso, 7 personas en el laboratorio del Malbrán, eso es vergonzoso. Usted habla cualquiera de mi generación que haya estudiado medicina, bioquímico, algunas profesiones de arte cural, que le digan lo que era el Malbrán. Estos tipos no solamente ediliciamente que es un desastre, sino que lo vaciaron de lo principal que era el capital humano y el equipamiento de los laboratorios en forma moderna. Y sin embargo, a pesar de todo eso, son los primeros que empezaron a darnos una mano a través del diagnóstico, digamos, en esta primera epidemia y ahora pandemia. Ahora, Héctor, puede ser que mañana o el lunes volvamos a tener una conversación con usted para desarrollar esto, porque justo ahora teníamos una pequeña nota pendiente, que mañana o el lunes volvamos a contar con su concurso en el programa, porque realmente es muy, muy importante poder sacar a alguien que tuvo la responsabilidad que tuvo usted y que, bueno, a la salud le dio el lugar que corresponde y del cual hoy el país está nutriendo y recurriendo a esa salud pública. Así que, si usted está de acuerdo, lo llamamos. No tengo ningún problema y le quiero preguntar una cosa. Sí. Porque yo creo saberlo, pero ¿de qué era la cortina musical que me precedió en de un tema de la película Arde París, que es una versión en vivo en un teatro ahí en Londres. Ahora se me hizo una laguna. Es un gran director musical. Es la música, el leitmotiv de aquella inolvidable película, ¿se acuerda? Arde París. Sí, no es Andrés Rieu, ¿no? No, Andrés Rieu no. Es ya después. No, tiene la cortina de Arde París seguro. Lo que no usted la orquesta. La orquesta ahora de Harry, no, ¿cómo era? Un director pero importantísimo, muy vinculado a la música clásica. Después se lo paso. Lo que pasa es que es una música que yo adoro, sí. Todo este tipo de conciertos, sí.
y por eso quería preguntar. No, ya se lo bueno, voy a pasar, ya se lo paso. Si puedo lo llamo después y le digo que así lo busca ahí en YouTube, seguramente está. Nosotros tenemos el CD, bueno, nosotros hacíamos el programa de música clásica los domingos, así que toda esa música la tenemos. Usted vino un domingo lo hicimos levantar bien temprano, ¿no? Sí, pero no puedo ahora con la cuarentena. Llamarme sí, me puede llamar cuando quiera. Bueno, yo estoy acá. Bueno, después nos comunicamos y combinamos una nueva salida suya. Mándeme el teléfono suyo. Sí. Porque el mío anda mal y no podemos salir para hacerlo arreglar. Bueno. El corte posiblemente haya sido el fijo mío. Bueno. Héctor, le mando un abrazo grande, saludos a su señora y a sus hijas, igualmente, a toda su familia, y hasta siempre, muy amable como siempre, hasta luego, gracias.